las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio no habrían sido tan catastróficas si no hubiera mediado la corrupción en la construcción de viviendas sociales. Para saber más de eso, hablamos con Patricia Marcano, periodista de Armando Info, equipo de periodismo de investigación venezolano, sobre el urbanismo Hugo Chávez, un lugar donde las consecuencias del terremoto fueron particularmente graves. Patricia, por favor, contanos un poco qué pasó en esta urbanización Hugo Chávez. ¿Cuál es la característica de cómo afectó el terremoto o los terremotos a esa zona de Caracas? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, esta urbanización Hugo Chávez, que está ubicada en la urbanización Playa Grande, en La Guaira, esta es una zona de las que resultó afectada por el doble terremoto, pero particularmente nos llamó la atención porque estos edificios de 4 niveles quedaron hundidos y otros tantos inclinados. Cuando fuimos hasta el lugar, pudimos darnos cuenta por el testimonio de las personas que allí vivían, que en realidad esos edificios se hundieron, es decir, no se cayeron como la mayoría de los edificios de La Guaira, de las zonas más afectadas, sino que se hundieron. Y lo triste es que quienes vivían en planta baja fueron los más afectados porque prácticamente se les vino el edificio encima. El planta baja y primer piso en muchos de los edificios, en decenas de edificios desaparecieron. Y allí fue donde hubo personas fallecidas porque lamentablemente al momento del terremoto quedaron atrapados además en una estructura metálica porque vimos, estando en el lugar, que estos edificios eran una estructura prefabricada y fueron construidos con una estructura metálica que en las paredes del exterior, digamos, las paredes de cada apartamento, de cada nivel, tenían como unos amarres en forma de rombos con cruces adentro, que solo dejaba unos espacios triangulares muy estrechos para escapar. Y por eso fue que nos reportaron que había decenas de fallecidos, personas que no pudieron salir o que no los pudieron sacar a tiempo y fallecieron bajo este amasijo metálico. En teoría, digamos, era una construcción liviana y al principio cuando empezamos a consultar a ingenieros para ver si nos explicaban qué pudo pasar, nos decían que les llamaba la atención porque por ser estructura liviana, uno piensa que pueden salir, pero resulta que luego viendo con más detalle las imágenes de unos edificios que se quemaron después del terremoto porque hubo la explosión de una bombona de gas industrial en el lugar, vimos cómo es que eran esas paredes y también los ingenieros nos comentaron que por la manera como colapsaron, que se hundieron o se inclinaron, pudo haber fallado allí el tema de las fundaciones o de los pilotes, que no estuvieron bien anclados al suelo y el tipo de suelo en esa zona también es muy particular. Patricia, ¿cómo y cuándo se construyó ese complejo de viviendas? Por las imágenes que vemos antes del terremoto, parecen ser de un lugar muy apto, muy adecuado. ¿Esto es así? Bueno, fíjate que no es tan así. Es decir, la zona donde fueron construidos queda a un lado del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es una especie de loma, una montañita. Pero recuerden que esta zona de La Guaira ya había sido afectada en el año 1999 por una vaguada. Hubo lluvias muy intensas y la montaña pues corrieron piedras enormes, mucho lodo y cubrió buena parte de La Guaira. Y los pisos, los suelos de La Guaira son sedimentarios. En este caso, aun cuando era una loma, igual por el tipo, por estar frente a la playa y por esa peculiaridad que tiene esta área de la costa venezolana, eran unos suelos muy sedimentarios. Esta obra la empezaron a construir en el año 2012. Recordemos que Hugo Chávez en ese momento estaba vivo, era presidente de Venezuela, y él creó un programa social de viviendas llamado Misión Vivienda Venezuela. Él quería en ese momento saldar toda la deuda que había de vivienda para miles de venezolanos que habían quedado sin casa, no solamente luego del año 99, sino también de una época de fuertes e intensas lluvias que tuvimos en el año 2010.
Para ese momento, en el 2010, al fin de año, ya habían como más de 100.000 damnificados en toda la zona central del país. Y él se le ocurre esta idea, una de sus tantas misiones sociales. Y bueno, este programa estuvo rodeado de mucha opacidad en el sentido de que no siempre, y digamos, es algo que ha sido muy común en Venezuela, fue difícil seguirle el rastro a las constructoras, a la calidad de las obras, a la inversión, incluso a la cantidad de viviendas que realmente se estaban construyendo. Entonces, Hugo Chávez crea este programa en el 2011 y resulta que a través de un convenio Turquía-Venezuela se le otorga este proyecto a una empresa turca y ellos empiezan a construir en el año 2012 y las primeras viviendas están listas en octubre del 2013. Ahí se inaugura una primera etapa y siguieron construyendo hasta que entregaron los últimos edificios en el 2015. Esa es un poco la historia de este urbanismo. Y claro, ¿qué pasó? Que muchas personas a las que le dieron estos apartamentos, conseguimos que había personas que habían quedado damnificadas en la tragedia de 1999, pero también en estas lluvias de 2010. Entonces son personas humildes que habían ya pasado por una tragedia, habían vivido en refugios, que son unas condiciones muy terribles e inhumanas y complicadas. Finalmente obtienen un apartamento en el marco de esta misión vivienda y ahora esas viviendas que les dio el Estado colapsaron. Todo el urbanismo, en total 196 torres, con 16 apartamentos cada torre, estamos hablando de más de 3.000 apartamentos, más de 3.000 familias, todo el complejo quedó inhabitable. Es muy impresionante lo que contás, una muestra, como decís, de la opacidad con la que se manejan a veces los gobiernos para cuando reparten obra pública o cuando quieren hacer alguna obra pública para mostrar. Un poco ya dijiste, vos nos hablaste de las deficiencias estructurales. Quería ampliar esa parte con el dato no menor de que la empresa turca que construyó las viviendas en realidad no tenía muchos antecedentes de vivienda. Chávez había visto esto, había visto algunas construcciones, pero de grandes estructuras en Libia, creo, y de ahí sacó el contacto para hacer estas casas. ¿Cómo fue en detalle? Sí, justamente en la investigación que hicimos, hablamos con fuentes, una persona que trabajó en la Embajada de Turquía en Venezuela y también buscamos información sobre esta empresa. La empresa se llama Suma y encontramos que efectivamente cuando esta empresa llega a Venezuela en el año 2011, era la primera vez que ejecutaban algo en este país. Y es todavía Venezuela el único país en toda Latinoamérica donde ellos tienen obras. Ellos han ejecutado trabajos de otra envergadura en países de África, Europa, países vecinos de Turquía, pero eran hoteles, eran estadios, eran otro tipo de estructura. Pero, por ejemplo, estas viviendas sociales que hicieron en Venezuela no las habían hecho antes. Nos llamó la atención también, y eso coincide tanto en nuestras fuentes como documentos, que efectivamente en uno de los viajes que pudo haber hecho Hugo Chávez a Libia, le gustaron unas estructuras y que construyó esta empresa, y así fue como él, digamos, llamó se hicieron gestiones para contactar a esta empresa y la empresa empieza a tener contacto en Venezuela. La persona encargada de la empresa, el presidente, viaja a Venezuela, se reúne en tiempo récord con Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller, y con el mismo Chávez, y se firma una alianza, un proyecto para construir. Ellos pedían en 10 meses construir 1.500 viviendas.